Shalom amigos y buenos días a todos. Espero que estén teniendo una buena semana. Yo quería compartir ahora el versículo que nos ha puesto el Padre a platicar del día de hoy. Y está tratándose sobre lo que estamos viviendo en estos días. Está en 2 de Timoteo 4 desde el principio, y para dar una descripción antes de que lo leamos, el versículo se trata de cómo en los últimos tiempos llegaremos a estar escuchando y buscando de líderes religiosos que nos den doctrinas que sean agradables para nuestros oídos. Y alguna vez te has preguntado si tu iglesia, a lo mejor donde tú estás yendo, si es la correcta. Bueno, yo siempre me lo preguntaba, y el pastor donde yo estaba siempre lo hacía, más que nada lo hacía creer como que todos iban a ser destruidos menos nosotros en esa iglesia tan chiquita. Y yo siempre me sentía, no, pues todos están mal menos nosotros. Pero por eso es que nos sirve tanto la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es lo que nos guía y lo que nos conmueve a seguir buscando la verdad. Entonces, cuando hay cosas que se oyen muy bonitas, muy fáciles de hacer, ¿es que estamos siguiendo realmente a Cristo? Bueno, Pablo nos lo describe, que para seguir a Cristo vamos a ser perseguidos. Entonces te debes de poner a pensar y cuestionar siempre tu caminar, porque tu caminar debe de ser difícil. Si es muy fácil lo que estás haciendo y es cualquiera lo puede hacer, entonces realmente estás siguiendo a Cristo, y es lo que debemos de cuestionar siempre. Vamos a leer el versículo, segunda de Timoteo 4 desde el principio, verso 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea lo oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta todos los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Aquí estamos regresando a lo que está toda la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, es enseñándolo a cómo debe de seguir sus pasos básicamente Pablo era como un maestro para Timoteo. Ni siquiera Pablo ni Timoteo llegaron a conocer a Yeshua, a Cristo. Pero cuando Pablo tiene ese encuentro con Yeshua, que lo hace ver que estaba en el mal, es cuando agarra esta pasión, este amor. Y la Biblia dice de que cuando realmente entregamos nuestras vidas a Dios, Dios nos revela las cosas secretas de la Biblia. Y aquí estamos regresando a este punto. Debemos de tener mucho cuidado, porque sí hay muchos falsos profetas. Y como he dicho, a lo mejor tú dices, pero es que mi padre o mi religioso o mi líder religioso, vamos a dejarlo así para no referirnos a ninguna religión. Mi líder religioso habla con la Biblia. Y sí, muchos agarran versículos de la Biblia y se han vuelto maestros para cambiar el versículo en una manera de que pueda encajar en el mensaje que están dando. Pero si tú lees la Biblia, algunas veces han dicho, yo he escuchado hasta muchos que usan la Biblia para ganar más dinero. Y esto es donde debemos de tener mucho cuidado, amigos, porque la Biblia nos enseña un camino derecho a Dios, y ese camino es bien difícil de seguirlo. Ese camino no te enseña a amar las cosas del mundo. Ese camino te enseña a amar a Dios siempre. Ese camino no te enseña a hacer los placeres del mundo. Ese camino te enseña a negarte los placeres del mundo.
O sea, es todo lo contrario de lo que ahora mismo se está enseñando en muchas partes. Inclusive yo he visto cómo ahora están aceptando el pecado de la homosexualidad. Y sí, si tú eres homosexual, Dios te ama, claro, como a todos, porque el pecado de la homosexualidad no es diferente que el pecado de los borrachos, que el pecado de los drogadictos, que el pecado de la fornicación. Es pecado. Para Dios es malo todo esto. Entonces Dios está buscando que dejemos nuestras vidas pecaminosas. Cuando tú te acercas a Dios, tienes que tener la mentalidad de que no vas a seguir siendo el mismo. Cristo dijo que tenemos que nacer de nuevo, en el aspecto de que debemos de dejar nuestras vidas pasadas, pasajeras, bueno, del pasado. Tenemos que dejar todo eso que antes hacíamos, que nos gustaba hacer. Pero recordemos que Dios es santo. Nunca vamos a poder entender ese título hasta que no veamos realmente a Dios. Y dice que solamente los que lleguemos a negarnos, a agarrar nuestra cruz, a hacer todo lo que la Biblia nos enseña básicamente, podremos ver a Dios. Entonces, amigos, cuidémonos de todos estos falsos profetas. Siempre, como yo hacía, yo siempre cuestionaba a dónde yo iba a la iglesia. Cuestionaba al pastor. Yo veía sus respuestas y después yo iba y las examinaba con la palabra. Si las respuestas no iban concuerdo a la palabra, yo me estaba empezando a dar cuenta que estas personas, muchas de las veces, no estaban alineadas a la palabra de Dios. Algunos se parecían, pero no era alineada a la palabra de Dios. Hay muchos que sí tienen las intenciones de servir a Dios y todavía no han tenido la revelación correcta a lo mejor para seguirlo a Dios. Pero como nosotros no podemos juzgar el corazón y solo Dios lo hace, es mejor alejarnos de esas personas. Para mí, como yo lo he dicho, no hay nada mejor que estar nosotros en familia y dejar que Dios sea nuestro único pastor. Dejar que Cristo sea el único que nos enseñe. El Espíritu Santo se es dado a todos los que lo piden, a todos los que por bautismo van y piden del Espíritu Santo, los que entregan su vida a Cristo. Nacemos de nuevo y es cuando Dios te da ese acceso al Padre. Hay arrepentimiento genuino. Entonces, lleguemos a tener ese comprendimiento, a seguir madurando espiritualmente. También la Biblia habla de que muchos siguen en ese entender inmaduro, siguen buscando enseñanzas, nunca llegan a entender la verdad. Si tú no ya has llegado a entender la verdad es porque no has realmente entregado tu vida a Cristo. Tienes que dejar muchas partes de tu vida que no te están dejando llegar a entender tu vida realmente con Cristo. Lleguemos a cuestionar otra vez los maestros. Si tú no estás bien, algo no está saliendo bien, algo no te agrada de lo que estás en esa iglesia, es porque algo no está bien. A lo mejor el Espíritu Santo te lo está poniendo en el corazón. Y muchas de las veces, como estamos tan acostumbrados a seguir, porque ya hemos estado en esa iglesia tanto tiempo, ya no queremos cuestionar, ya queremos adaptar. Y eso no es lo que nos está hablando la palabra. La palabra nos dice que tenemos que seguir un camino de santidad. Al final del día, el pastor, o bueno, tu líder religioso, no va a ser el que te va a juzgar, va a ser Dios. Y el líder religioso no va a estar ahí cuando te están juzgando. Va a ser solamente Dios y tú. ¿Qué te quiere decir eso? Que no te va a servir de nada si el pastor, tu líder religioso te dice que está bien que lo hagas. Si es Dios el que te dice que está bien que lo hagas por medio de su palabra, entonces sí está bien. Yo cuestioné muchas veces, inclusive esto nos pasó cuando antes de irnos de Minnesota a movernos a Ohio. Yo cuestioné el dejar toda mi familia, todo el tiempo que he vivido aquí en Minnesota, y se lo conté a mi líder religioso. Le dije, yo tengo ese anhelo, Dios me puso ese anhelo que tengo que ir a otras partes a seguir predicando. Y él me dijo, no te tienes que ir,
aquí hay mucho trabajo que hacer todavía en la iglesia, pero al final del día, hermanos, es Dios el que debemos de escuchar. El Espíritu de Dios es el que nos guía, no un hombre. Maldito el que confía en el hombre, dice la palabra. Entonces, con mucha pena yo le di gracias, porque de una manera u otra sí me ayudó en mi caminar en ciertas partes. Tomé lo bueno y dejé lo malo. Y seguí mi caminar. Y ahora me encuentro, tengo muchas ganas de seguir caminando, de seguir creciendo, de seguir predicando la palabra, de seguir enseñando a los demás lo que me ha enseñado Dios, siempre y cuando sea Dios el que me guíe. Porque no puedo dejar de confiar en Dios para ir ahora con un hombre a hacer mis preguntas. Debemos regresar a la palabra para que nos dé luz, para que nos dé el caminar correcto, para que lleguemos a seguir por los caminos que está enseñando aquí. Dice también que la palabra la usemos para corregir, reprender. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás vino y le dijo, aviéntate de las piedras para que caigas de la montaña y los ángeles te van a levantar? Lo reprendió, porque con la misma palabra se defendió de Jesús. Muchos no quieren entender esto, que cuando vengan los demonios vamos a orar por ellos. No, es con la misma palabra que esos pensamientos vienen, que tú le vas a reprender al enemigo. Cuando el enemigo te diga, está bien, Dios sabe que tú eres débil, ve y háblale a esa muchacha, vamos a decir. Tú con la misma palabra le vas a decir, no, porque mi padre me ha dicho que solamente a mi esposa tengo que hablarle, que tengo que tener ojos solamente para mi esposa. Salmos y proverbios hablan de tener, proverbios más que nada, habla de tener esa relación íntima solamente con tu esposa. Y así es como reprendemos, así es como nos guiamos, solamente con la palabra y el Espíritu Santo guiándonos. Si vas a creer en algo, que sea que la palabra. Si vas a escuchar algo, que sea el Espíritu Santo. Recuerda también lo que dice la palabra. Donde hay dos o tres, ahí está Dios. Una congregación no es un edificio. Una congregación es donde hay 2 o 3 en su nombre. Mi familia somos 5. Nos juntamos y esa es nuestra congregación. Y hasta ahora yo he visto que hay muchos que van peor estando en una iglesia que ellos mismos buscando de la palabra de Dios. Pero Satanás es inteligente, no te va a dejar que lo hagas. Te va a poner mucho flojera, vas a querer hacer otras cosas, vas a estar como que, no, eso no es para mí, yo no sé ni cómo empezar en la Biblia. Tú hazlo, Dios se va a encargar de los demás. El chiste es de que Dios quiere corazones listos, que quiera corazones que de veras quieran hacerlo. Lo demás Dios se encarga, no te preocupes de eso. Yo cuando empecé mi caminar con la Biblia, ni sabía cómo leer los versículos. No sabía qué significaba. Cuando me decían, vete a Primera de Pedro 2 algo, yo no sabía ni cómo buscar las cosas. Amigos, ese es el mensaje del día de hoy. Espero que les guste, tómenlo en corazón, apliquen la palabra, porque es una cosa escucharla, otra cosa es aplicarla. Y búsquenlo, todo lo que yo les hablo, búsquenlo en la palabra. Vayan y lean 2 de Timoteo desde el principio para que entiendan todo el contexto, lo que estaba pasando en esos tiempos. Y se darán cuenta que lo que está pasando hoy no es nada diferente que lo que pasaba en los tiempos de Timoteo. Entonces, regresemos a Dios y dejemos que nuestro Padre tan precioso nos vaya guiando. Dejemos que realmente Él sea nuestro pastor, nuestro Padre, el Rey de Reyes. Ahí no hay pierde, hermanos. No va a haber pierde ahí. Él sí se va a encargar de nosotros. Él no va a buscar en sacarnos dinero nomás para seguir acumulando Él. Él no va a buscar en desviarnos. Él va a buscar en salvarnos, en seguirnos ayudando para llegar a esa salvación, como lo describe en Apocalipsis. Amigos, tengan una excelente semana, sigan echándole muchas ganas. Recuerden que Cristo nos ama a cada uno de nosotros. No importa si todavía no has conocido de Cristo, Dios te ama. Arrepiéntete, deja tu vida
al pasado y llega a entregar tu vida a Cristo, porque es un mundo muy diferente cuando entregas tu vida a Dios. Shalom, hermanos.